Aquí tienes la traducción al español. Tal como solicitaste, he prestado especial atención a la fluidez y al ritmo de lectura, agregando comas y pausas estratégicas para evitar oraciones largas y monótonas, logrando así un texto que respira de forma natural y es muy fácil de seguir. Mi esposa compitió a quien le importaba menos durante 10 días. El día 6 hizo que le importara. El hecho de perderme. Comenzó una guerra, y era una que no podía ganar. 10 días. Ese es el tiempo que mi esposa decidió que íbamos a competir, en el concurso más ridículo del que jamás haya oído hablar. ¿A quién le podía importar menos la otra persona? La mañana en que anunció esta brillante idea, yo estaba tomando mi café, y leyendo las noticias, como en cualquier otro miércoles. Ella entró a la cocina, me miró fijamente a los ojos, y dijo que empezaríamos este juego hoy mismo. Sin discusión, sin ninguna explicación del porqué, solo una declaración de guerra, disfrazada de indiferencia. Al principio, pensé que estaba bromeando, pero cuando pasó por mi lado como si yo fuera un mueble, y dejó sus platos del desayuno en la encimera, me di cuenta de que hablaba muy en serio. Esto no se trataba de limpieza, ni de tareas del hogar. Esto se trataba de poder. Ella quería ver quién se quebraba primero, quién rogaría por atención, y quién perdería su dignidad, tratando de recuperar el interés de la otra persona. Un movimiento equivocado. Ella eligió al tipo equivocado, para este juego en particular. Lo primero que noté, fue lo calculado que se volvió todo. Dejó de saludarme, cuando yo llegaba del trabajo. Se acabaron las conversaciones casuales, sobre su día. Cuando yo intentaba hablar con ella sobre cosas normales, me daba respuestas de una sola palabra, o simplemente se alejaba. Salía de la sala cada vez que yo entraba, empezó a comer a deshoras, e incluso se fue a dormir al sofá, sin decir absolutamente nada al respecto. Observé cómo sucedía todo esto, y me di cuenta de algo importante. Ella esperaba que yo la persiguiera. Quería que le preguntara qué le pasaba, que le suplicara que detuviera estas tonterías, y que le demostrara que necesitaba tanto su atención, que me humillaría para recuperarla. Para eso estaba diseñado todo este asunto. Ella quería sentirse poderosa, haciéndome sentir desesperado. Pero aquí está lo que ella no tuvo en cuenta: yo no ruego. Yo no persigo. Y, definitivamente, no juego juegos donde las reglas están diseñadas para hacerme quedar como alguien débil. Así que, en lugar de entrar en pánico, o tratar de arreglar cualquier problema imaginario que hubiera desencadenado este comportamiento, hice algo que la descolocó por completo. Me adapté, y lo hice rápido. El primer día, cuando dejó sus platos en el fregadero, yo lavé solo los míos. Cuando ignoró mi saludo, yo también dejé de saludarla. Cuando actuó como si yo no existiera, le devolví el favor, y con intereses. Pero la diferencia era que, yo no estaba jugando a su juego. Estaba jugando mi propia versión. Y en mi versión, yo realmente ganaba al no importarme nada. El cambio en mi rutina fue inmediato y obvio. Empecé a cocinar solo para mí. Lavé mi propia ropa, por separado. Limpié únicamente los espacios que yo usaba. Organicé mi horario en torno a lo que yo quería hacer, y no en torno a complacer a alguien que fingía que yo no le importaba. Lo que ella no se imaginaba era que esta independencia forzada se sentía sorprendentemente bien. Durante meses, tal vez años, yo había estado funcionando en piloto automático: llegar a casa, preguntarle sobre su día, compartir responsabilidades, y seguir la misma rutina. Ahora, de repente, tenía total libertad para hacer lo que yo quisiera, sin tener que considerar sus sentimientos, o sus preferencias. Para el segundo día, ya podía ver las primeras grietas en su estrategia. Ella me miraba de reojo cuando pensaba que yo no la veía, poniéndome a prueba para ver si ya me sentía miserable, esperando señales de que me costaba lidiar con su rechazo. Pero lo que vio, en cambio, fue a un hombre que parecía estar perfectamente bien con el nuevo arreglo. Empecé a quedarme fuera más tiempo después del trabajo, y no porque intentara ponerla celosa o preocuparla, sino porque realmente disfrutaba tener la libertad de cenar donde yo quisiera, pasar por la librería, o simplemente conducir escuchando música, sin tener que enviar mensajes de texto para avisar dónde estaba, ni preocuparme por el horario de otra persona.
Cuando llegaba a casa en esas primeras noches, ella estaba claramente esperando ver si yo intentaba iniciar una conversación, o si preguntaba hacia dónde iba la relación. En lugar de eso, yo asentía cortésmente si nos cruzábamos, y luego me dirigía a mi oficina o al garaje, para trabajar en proyectos que había estado posponiendo durante meses. Se suponía que el silencio en la casa debía molestarme. Ella quería que se sintiera incómodo y tenso, para que yo me quebrara primero. Pero honestamente, la tranquilidad era pacífica. Sin comentarios pasivo-agresivos, sin críticas sutiles, sin la necesidad de lidiar con los misteriosos cambios de humor de otra persona, solo un silencio calmado y predecible. Para el tercer día, su confianza empezaba a flaquear. Me daba cuenta de ello, porque su indiferencia se estaba volviendo más forzada y evidente. Se esforzaba demasiado en ignorarme, lo que significaba que estaba pensando en mí constantemente. Mientras tanto, yo estaba genuinamente enfocado en otras cosas. Fue entonces cuando entendí el defecto fundamental de su estrategia. Ella estaba compitiendo en un concurso, donde supuestamente importar menos debía ser difícil. Pero, sin darse cuenta, había creado una situación en la que no importar era en realidad la opción más fácil, y la más cómoda. Me había liberado de la obligación de gestionar sus emociones, o de adivinar qué era lo que quería de mí. Esto no iba a terminar de la manera en que ella lo había planeado. Los días 4 y 5 sacaron a relucir su artillería pesada. Ya no solo me estaba ignorando. Ella estaba intentando activamente hacer mi vida más incómoda. La cafetera, misteriosamente, se quedó sin café y no fue rellenada. El termostato se ajustó a temperaturas que harían sentir incómodo a un pingüino. Y empezó a usar ambos espacios de estacionamiento en nuestra entrada, obligándome a estacionar en la calle. Pero la verdadera escalada ocurrió cuando decidió redecorar nuestros espacios compartidos, sin ninguna discusión previa. Llegué a casa y encontré los muebles de la sala, completamente reorganizados. No mejorados, simplemente diferentes. El sofá ahora estaba de espaldas al televisor. La mesa de café fue empujada contra la pared, y mi silla de lectura había sido movida al rincón más incómodo de la habitación. La mayoría de los hombres habrían visto esto como una declaración de guerra. Habrían puesto todo en su lugar nuevamente, iniciado una discusión, o exigido una explicación. Pero yo lo vi como lo que realmente era, pura desesperación. Se estaba quedando sin formas de provocar una reacción en mí, así que se estaba volviendo más agresiva con sus tácticas. Mi respuesta fue simple y devastadora. Reorganicé mi oficina, para que fuera aún más cómoda que antes. Traje un refrigerador pequeño, una cafetera, y una silla cómoda. Esencialmente, creé mi propio espacio vital, uno que no me obligaba a usar ninguna de las áreas que ella había reclamado como su territorio. El mensaje fue muy claro, y sin que yo tuviera que decir una sola palabra. ¿Quieres controlar las áreas comunes? Bien. No las necesito. Ella notó los cambios de inmediato. La sorprendí de pie en la puerta de mi oficina, mirando mi nueva configuración con una expresión que no pude descifrar del todo. ¿Era enojo? ¿Confusión? ¿Miedo? Probablemente las tres cosas. Estaba empezando a darse cuenta de que sus tácticas no solo estaban fallando, le estaban saliendo el tiro por la culata, y de una manera espectacular. El quinto día trajo consigo los comentarios pasivo-agresivos. Pequeñas frases, lanzadas en medio del silencio, como si fueran granadas. Comentarios sobre cómo, aparentemente, algunas personas tenían dinero para desperdiciar en electrodomésticos innecesarios. Observaciones sobre lo agradable que debía ser tener tanto tiempo libre para reorganizar. Y cumplidos sarcásticos sobre mi nueva independencia. Cada comentario estaba diseñado para iniciar una pelea. Quería que yo me defendiera, que le respondiera discutiendo, y que me involucrara con ella en cualquier nivel. Pero yo tenía una estrategia mucho mejor. Traté sus comentarios como si fueran los pronósticos del clima, información interesante, pero que no requería ninguna respuesta de mi parte. Cuando hizo un comentario mordaz sobre mi cafetera, solo asentí con la cabeza y le dije, un buen café es importante. Cuando comentó sobre mis gastos, estuve de acuerdo en que la responsabilidad financiera era muy valiosa. Cuando cuestionó mi nueva rutina, le agradecí por notar los cambios positivos que estaba haciendo.
Este enfoque estaba destruyendo su estrategia, porque le quitaba toda la carga emocional a sus ataques. Simplemente, no podía empezar una pelea con alguien que se negaba a devolver los golpes. No podía ponerme a la defensiva, por decisiones con las que yo estaba genuinamente feliz. Para el final del quinto día, ella estaba claramente frustrada. Sus intentos de ignorarme se estaban volviendo cada vez más teatrales. Hacía un gran espectáculo al salir de la habitación, justo cuando yo entraba. Empezó a tirar las cosas, haciendo más ruido del necesario. Y comenzó a tener conversaciones telefónicas en las áreas comunes, donde sabía que yo podía escucharla, hablando de lo genial que era su vida, y de cómo no necesitaba a nadie más para ser feliz. Pero aquí está lo que ella no entendía. Su comportamiento estaba haciendo mi vida mucho más fácil, y no más difícil. Cada vez que evitaba una habitación en la que yo estaba, yo podía disfrutar de ese espacio en total paz. Cada vez que hacía planes que no me incluían, yo podía hacer mis propios planes, sin tener que negociar, ni ceder en nada. Y cada vez que demostraba su independencia, me daba permiso a mí, para ser más independiente también. Empecé a contactar a amigos, con los que no había hablado en meses. Hice planes para el fin de semana, que no tenían nada que ver con su horario. Me inscribí en una clase de carpintería, en la que siempre había estado interesado. Comencé a leer libros, que habían estado acumulando polvo en mi estante durante años. La ironía de todo esto, era hermosa. En su esfuerzo por hacerme sentir excluido y sin importancia, ella, accidentalmente, me había dado el espacio y la libertad, para redescubrir partes de mí mismo que ya había olvidado. Me estaba convirtiendo en una persona más interesante, y más plena, todo gracias a su rechazo. En el sexto día, algo cambió en su enfoque. La indiferencia teatral fue reemplazada por algo mucho más calculador. Empezó a dejar cosas por la casa que, claramente, estaban destinadas a provocarme, facturas que debían pagarse, pero dejadas en lugares donde yo tendría que preguntarle por ellas. Su ropa estaba esparcida en áreas que me obligaban a notar el desorden que estaba creando. Pero el intento de manipulación más obvio ocurrió cuando empezó a arreglarse sin ninguna razón aparente. Maquillaje completo, ropa bonita, y un perfume caro, todo esto, solo para ir al supermercado o a la cafetería. Se aseguraba de que yo la viera luciendo su mejor aspecto antes de irse, y luego se quedaba fuera durante horas, sin explicar en dónde había estado. Observé todo esto, con el interés distante de un científico que observa un experimento. Ella estaba intentando cada técnica de manipulación del manual, y ninguna de ellas le estaba funcionando, porque yo no estaba respondiendo de la manera en que su guión decía que debía hacerlo. En lugar de ponerme celoso por sus misteriosas salidas, utilicé ese tiempo de tranquilidad, para avanzar y trabajar en mis proyectos. En lugar de preguntar por las facturas, me ocupé de mis propias responsabilidades financieras, y dejé las de ella intactas. En lugar de comentar sobre su apariencia, me enfoqué en mi propia salud, y comencé a hacer ejercicio de manera más constante. El sexto día terminó con ella luciendo más frustrada y exhausta, de lo que la había visto en años. Se suponía que su juego me haría miserable a mí, pero era ella quien parecía estar estresada, y profundamente infeliz. Mientras tanto, yo estaba durmiendo mejor, comiendo mejor, y sintiéndome mucho más seguro de mí mismo de lo que me había sentido en meses. Ella estaba perdiendo su propia competencia, y ambos lo sabíamos muy bien. El séptimo día, fue cuando todo se dio vuelta. Ella se despertó esa mañana, y me encontró ya vestido, dirigiéndome hacia la puerta con una bolsa de gimnasio. Sin ninguna explicación, sin compartir mis horarios, solo con un cortés asentimiento de cabeza mientras agarraba mis llaves. La expresión en su rostro no tenía precio. Era pura confusión, mezclada con algo que parecía, sospechosamente, como pánico. Verás, ella había pasado 6 días tratando de hacerme sentir excluido de su vida. Pero nunca consideró que yo podría empezar a excluirla de la mía. La idea de que yo pudiera tener planes, intereses y actividades que no giraran en torno a ella, simplemente no había entrado en sus cálculos. Pasé esa mañana en el gimnasio, y luego me reuní con mi compañero del trabajo para almorzar. Hablamos de cosas normales de hombres, deportes, proyectos del trabajo, y la vida en general. Se sintió increíble tener una conversación que no estuviera cargada de significados ocultos, o minas terrestres emocionales. Solo una charla directa,
entre dos personas que se respetaban mutuamente. Cuando llegué a casa esa tarde, ella me estaba esperando, no esperando de manera obvia, sino posicionada estratégicamente en la cocina, donde tendría una vista clara de mí cruzando la puerta. Fingía estar ocupada con algo, pero yo podía sentir cómo su atención estaba enfocada, enteramente, en mí. Las preguntas comenzaron de inmediato, pero estaban astutamente disfrazadas como observaciones casuales. Comentarios sobre cómo parecía que yo estaba saliendo mucho últimamente, preguntándose en voz alta sobre mi nueva rutina, e indagando si ya había comido, pero, todo esto, de una manera que buscaba pescar información sobre dónde había estado, y con quién había estado. Mis respuestas fueron amables, pero completamente vacías de información. Sí, ya había comido. Sí, había tenido un buen día. Y sí, planeaba mantenerme ocupado. No le di nada con lo que pudiera discutir. Nada que ella pudiera convertir en un conflicto, pero tampoco nada que satisficiera su evidente curiosidad sobre mi nueva independencia. Esa noche, ella cometió su primer gran error estratégico. Intentó crear una intimidad artificial sugiriendo que viéramos una película juntos, no preguntándolo directamente, sino ubicándose en el sofá con el control remoto, y haciendo comentarios sobre cómo había algunos buenos programas disponibles. Un hombre más débil habría saltado ante esta oportunidad. Por fin, una oportunidad para reconectar. Por fin, ella mostraba interés en pasar tiempo juntos. Por fin, la Guerra Fría estaba llegando a su fin. Pero yo lo vi exactamente como lo que era, una prueba. Quería ver si yo estaba lo suficientemente desesperado por su atención, como para abandonar mis nuevos límites de inmediato. En el instante en que me ofreció la más mínima migaja de afecto, estaba comprobando si yo había estado construyendo una verdadera independencia, o si solo estaba esperando a que me invitara de regreso a su mundo. Así que, le agradecí la sugerencia, pero le expliqué que yo ya tenía otros planes para esa noche. Iba a trabajar en un proyecto en el garaje, y luego leería un rato antes de dormir. Tal vez en otra ocasión. La decepción en su rostro fue inmediata y demasiado obvia. Pero, más allá de la decepción, había algo más profundo. Era miedo. Estaba empezando a darse cuenta de que su rechazo no me había dejado más ansioso por obtener su aprobación. Por el contrario, me había hecho genuinamente menos interesado en buscarla. El octavo día trajo consigo la desesperación, disfrazada de agresión. Empezó a buscar peleas por cosas que no tenían nada que ver con nuestra competencia, la forma en que yo cargaba el lavavajillas, la temperatura en la que mantenía mi oficina, o el hecho de que últimamente había estado usando más agua caliente, debido a mi nueva rutina de ejercicios. Cada queja era, en realidad, un intento desesperado de llamar mi atención. Prefería tener una interacción negativa, a no tener ninguna interacción en absoluto. Pero yo traté cada una de sus críticas como si fueran los comentarios útiles de un compañero de cuarto, le agradecí su aporte, hice los ajustes razonables cuando correspondía, y me negué a involucrarme emocionalmente en nada de eso. Esto la volvió absolutamente loca. No puedes tener una pelea satisfactoria, con alguien que no te devuelve los golpes. No puedes sentirte poderoso, cuando tus ataques son recibidos con tanta cortesía, y con una actitud conciliadora. Ella intentaba empezar una guerra a toda costa, y yo seguía respondiendo con soluciones diplomáticas. El punto de quiebre llegó, cuando me acusó de no importarme nuestro hogar, simplemente porque yo no discutía con ella sobre la gestión de la casa. Ella quería que yo defendiera mis decisiones, que le explicara mis razones, y que me involucrara en esa clase de ida y vuelta que demostraría que yo aún seguía invirtiendo emocionalmente en sus opiniones. En cambio, le di la razón. Le dije que estaba absolutamente en lo cierto, que parecía que teníamos diferentes enfoques para manejar nuestro espacio vital, y que, tal vez, sería mucho mejor si cada uno asumía la responsabilidad de sus propias áreas de ahora en adelante. Problema resuelto. Sin necesidad de ningún drama. Ella me miró fijamente, como si me hubiera crecido una segunda cabeza. No era así como debía desarrollarse el guión. Se suponía que yo debía luchar por nuestras responsabilidades compartidas, insistir en que trabajáramos juntos, y exigirle que tratara nuestro matrimonio como una verdadera sociedad. Pero, ¿por qué habría de exigirle compañerismo a alguien que había pasado más de una semana demostrando que no quería ser mi compañera? ¿Por qué iba a pelear por tomar decisiones compartidas con alguien
que había dejado muy claro que prefería tomar decisiones unilaterales sobre nuestra vida en común. El 9º día fue tranquilo, de una manera que se sintió muy diferente a la semana anterior. Había dejado de intentar provocarme, sencillamente porque no le estaba funcionando. Había dejado de ignorarme, porque, de todos modos, yo no estaba persiguiendo su atención. Y había dejado de ponerme a prueba, porque yo ya había pasado todas las pruebas, al negarme rotundamente a participar en su sistema de calificaciones. En su lugar, empezó a observarme, a mirarme de verdad, estudiando a fondo mi rutina, mi estado de ánimo, y mi nivel de satisfacción con el nuevo arreglo. Y lo que vio, fue probablemente la última cosa que esperaba encontrar. Yo estaba prosperando, no solo estaba sobreviviendo a su rechazo, sino que, en realidad, estaba floreciendo gracias a él. Era mucho más productivo, más sociable, más seguro de mí mismo, y estaba más contento de lo que había estado en muchos meses. La competencia que ella había diseñado para derrumbarme, accidentalmente me había fortalecido. Esa noche, hizo el primer intento genuino de mantener una conversación normal, desde que todo esto había comenzado. Me preguntó sobre mi día, y no para sacar información, sino porque parecía estar genuinamente interesada en mi vida. Comentó lo bien que me veía, la gran cantidad de energía que parecía tener, y lo relajado que me mostraba. Yo le respondí con naturalidad y calidez, pero sin mostrar ninguna desesperación, ni entusiasmo excesivo. Me alegraba hablar con ella, pero no sentía la necesidad de hacerlo. Hay una diferencia enorme en eso, y ella podía percibirlo. Para el final del 9º día, la dinámica se había invertido por completo. Ahora era ella quien buscaba interactuar, y yo era quien estaba perfectamente bien, con o sin su compañía. Ella era quien parecía ansiosa por nuestra relación, mientras que yo era quien se sentía seguro de su propia vida, independientemente de si ella participaba en ella o no. Su competencia estaba diseñada para demostrar cuál de nosotros necesitaba más al otro. Misión cumplida, solo que, no de la forma en que ella lo había planeado. Se suponía que el 10º día marcaría el final de su brillante experimento, pero ahora ella estaba entrando en pánico. Los resultados no fueron los que ella esperaba, y ahora estaba luchando desesperadamente por cambiar el desenlace, antes de que se acabara el tiempo. Es en esos momentos cuando las personas cometen sus mayores errores, y ella cometió varios. La mañana comenzó con su primer intento de fabricar celos artificiales. Mencionó a una de mis compañeras de trabajo, haciéndome preguntas casuales sobre si yo había estado hablando con alguien interesante, últimamente. Luego, mencionó cómo se había encontrado con una vieja amiga nuestra, que había preguntado específicamente por mí, todo esto expresado con una falsa inocencia, pero con un mensaje muy claro. Quería saber si yo estaba hablando con otras mujeres. La ironía era absolutamente deliciosa. Después de pasar 10 días tratándome como si yo fuera invisible, de repente estaba preocupada por quién más podría estar fijándose en mí. Después de 1 semana y media de demostrarme su total falta de interés en mi vida, ahora estaba intentando pescar información sobre mis conexiones sociales. Mi respuesta fue perfectamente honesta, y completamente insatisfactoria para ella. Sí, últimamente había estado teniendo más conversaciones con la gente. Sí, había sido agradable volver a conectar con amigos y colegas. Y sí, estaba disfrutando mucho de ser más sociable. Sin dar más detalles, sin ofrecer consuelo, y sin darle ninguna explicación que calmara sus celos. Claramente, ella quería que yo negara estar hablando con alguien más, o que le diera la información suficiente para sentirse segura sobre mis actividades. En cambio, obtuvo la confirmación de que yo tenía una vida social que no la incluía a ella, y que no requería de su aprobación. El segundo error ocurrió, cuando intentó usar la culpa en mi contra. Empezó a hacer comentarios sobre lo distante que me había vuelto, sobre cómo ya casi ni hablábamos, y sobre lo triste que era que estuviéramos viviendo como extraños. Cada comentario estaba diseñado para hacerme sentir responsable, por el estado de nuestra relación. Pero esto es lo que pasa con la culpa, solo funciona, cuando realmente has hecho algo mal. ¿Y qué era exactamente lo que yo había hecho mal? ¿Responder a su juego jugándolo mucho mejor que ella? ¿Adaptarme a sus reglas más rápido de lo que esperaba? ¿Negarme a mendigar la atención de alguien que me la estaba negando deliberadamente? Así que, cuando intentó hacerme sentir culpable por nuestra falta de comunicación, le recordé con amabilidad
que había sido ella quien dejó de hablarme primero. Cuando se quejó de que nos sentíamos como extraños, le señalé que ella me había estado tratando como a un extraño, durante más de una semana. Cuando dijo que yo parecía distante, estuve de acuerdo en que la distancia se había convertido en nuestra nueva normalidad. Cada respuesta fue entregada sin ningún enojo ni actitud defensiva, lo que hacía imposible que ella pudiera discutirlas. No podía acusarme de ser hostil, cuando yo estaba perfectamente calmado. No podía decir que yo estaba siendo injusto, cuando simplemente estaba afirmando los hechos. No podía afirmar que yo estaba exagerando, cuando yo ni siquiera estaba reaccionando emocionalmente. Su tercer y más grande error fue intentar usar el sarcasmo como un arma. Empezó a hacer comentarios hirientes sobre mi nuevo estilo de vida. Comentarios sobre lo agradable que debía ser no tener ninguna responsabilidad con nadie más. Observaciones sobre cómo algunas personas podían simplemente ignorar sus compromisos cuando las cosas se volvían inconvenientes. Bromas pesadas sobre mi repentina independencia. Aquí fue donde decidí darle una pequeña cucharada de su propia medicina, pero con una ejecución mucho mejor. Cuando hizo un comentario sarcástico sobre mi libertad, le agradecí sinceramente por haberme ayudado a descubrirla. Cuando bromeó sobre mi independencia, le di la razón en que había sido una valiosa experiencia de aprendizaje. Cuando criticó mi falta de responsabilidades, reconocí que haberme centrado en mi propia vida había resultado ser increíblemente productivo. Pero luego, lo llevé un paso más allá. Empecé a hacerle preguntas que volvían su sarcasmo en su propia contra. Cuando comentó sobre mi libertad, le pregunté si ella se sentía restringida de alguna manera. Cuando mencionó mi independencia, le pregunté si acaso ella se sentía demasiado dependiente de los demás. Cuando criticó mi enfoque en mi propia vida, le pregunté si se sentía infeliz con la suya. El efecto de esto fue inmediato y devastador. Su sarcasmo debía hacerme sentir a la defensiva y culpable. Pero, en lugar de eso, mis respuestas la obligaron a examinar su propia insatisfacción. Ella intentaba atacar mis elecciones, y yo estaba resaltando los problemas con las suyas. Para el mediodía, ella estaba claramente frustrada por lo mal que estaban fallando sus tácticas. Así que intentó un enfoque directo, preguntándome sin rodeos, si yo estaba feliz con cómo habían ido las cosas entre nosotros. Era una pregunta capciosa, diseñada para obligarme a admitir que yo era miserable, o a confesar que nuestra relación no me importaba. Mi respuesta fue totalmente honesta y brutal en su simplicidad. Le dije que los últimos 10 días habían sido muy educativos. Que había aprendido mucho sobre mis propias capacidades y mis preferencias. Descubrí que yo era mucho más adaptable de lo que me había dado cuenta. Había descubierto que podía estar perfectamente contento, con mucho menos drama y manipulación emocional en mi vida diaria. Noten lo que no dije. No dije que yo estuviera feliz o infeliz con nuestra relación. No dije que quisiera que las cosas continuaran así, o que cambiaran. No le di ningún tipo de munición emocional con la que ella pudiera trabajar. Simplemente describí mi experiencia en términos neutrales, que la dejaron sin un objetivo claro al cual atacar. La conversación terminó, dejándola con un aspecto más confundido y frustrado que nunca. Ella había intentado usar la culpa, los celos, el sarcasmo y la confrontación directa. Nada le había funcionado, porque yo ya no estaba jugando a la defensiva. Estaba jugando un juego completamente diferente, donde sus ataques ya no eran relevantes para mis objetivos. Esa tarde, hizo un último y desesperado intento de recuperar el control. Anunció que iba a salir por la noche con unas amigas, y que no volvería hasta muy tarde. Se suponía que esto me pondría celoso, preocupado, o al menos curioso acerca de sus planes. En lugar de eso, le agradecí por avisarme, y mencioné que yo también tenía planes. Nada dramático ni misterioso, solo una noche tranquila trabajando en mis proyectos, y tal vez llamando a mi hermano para ponernos al día. Su anuncio debía arruinar mi noche, pero en realidad la mejoró, al garantizar que tendría toda la casa para mí solo. La expresión en su rostro al darse cuenta de que su amenaza le había salido mal, fue casi cómica. Ella había esperado preguntas, exigencias, o al menos alguna señal de que a mí me importaban sus misteriosos planes para la noche. Lo que obtuvo fue un reconocimiento cortés, y la clara indicación de que yo tenía cosas mejores que hacer,
que preocuparme por su calendario social. Cuando ella se fue esa noche, pude ver cómo me miraba a través de la ventana, mientras retrocedía por el camino de entrada. Buscaba algún tipo de señal de angustia, soledad o arrepentimiento. Lo que vio fue a un hombre acomodándose cómodamente, para disfrutar de una noche pacífica en casa. El 10º día aún no había terminado, pero la competencia claramente sí. Ella había perdido, y ambos lo sabíamos perfectamente. Llegó a casa esa noche casi a la medianoche, esperando claramente encontrarme despierto, preocupado por dónde había estado, o por lo que había estado haciendo. En lugar de eso, encontró la casa en silencio, mi auto estacionado en la entrada, y a mí profundamente dormido en nuestra cama, como si no hubiera pasado nada inusual. La escuché moverse por la casa, abriendo y cerrando las puertas más fuerte de lo necesario, comprobando si yo realmente estaba dormido, o si solo estaba fingiendo. Pero la verdad era que, yo había pasado una noche genuinamente buena, y me había ido a la cama a mi hora habitual, porque tenía todo un día completo planeado para el día siguiente. Su llegada tardía fue solo ruido de fondo, para mi noche tan pacífica. A la mañana siguiente llegó el día 11, el cual no se suponía que existiera según su plan original de 10 días, pero ella solita se había acorralado. La competencia había terminado oficialmente, pero ella no podía declarar la victoria, porque obviamente había perdido. Tampoco podía declarar un empate, porque los resultados estaban demasiado desequilibrados, y no podía admitir la derrota, porque eso significaría reconocer que toda su estrategia le había explotado en la cara. Así que fingió que la competencia seguía en curso, pero su corazón ya no estaba en ello. La indiferencia teatral había desaparecido, reemplazada por una genuina incertidumbre sobre cómo interactuar conmigo. Había gastado tanta energía en su actuación, que se le había olvidado por completo cómo tener una conversación normal. Decidí darle un regalo esa mañana, no porque sintiera pena por ella, sino porque tenía curiosidad de ver cómo manejaría la amabilidad genuina, después de 10 días de conflicto prefabricado. Preparé café para los dos, y dejé su taza en el lugar habitual, con una simple nota que decía, «Buenos días». Su reacción fue inmediata, y muy reveladora. Se quedó mirando la taza de café, como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. ¿Era esto una ofrenda de paz? ¿Una táctica de manipulación? ¿Una señal de que yo finalmente me estaba quebrando, bajo la presión de su rechazo? Ella no lograba descifrar mis intenciones, simplemente porque no había ninguna. Era solo café. Cuando finalmente lo bebió, pude ver cómo intentaba decidir qué responder, agradecerme y correr el riesgo de parecer que estaba cediendo su posición. ¿Ignorarlo y arriesgarse a parecer una persona ingrata? ¿O hacer un comentario sarcástico, y arriesgarse a iniciar otra confrontación fallida? Ella eligió la opción más segura, y decidió no decir nada. Pero toda su actitud cambió por completo. Su tono agresivo había desaparecido, reemplazado por algo que casi parecía nerviosismo. Empezaba a darse cuenta de que no tenía la menor idea de lo que sucedería a continuación. Esa tarde, ella cometió el error que lo revelaría todo. Intentó ponerme a prueba una vez más, pero eligió el peor enfoque posible. Inició una conversación sobre nuestros planes futuros, preguntándome sobre ideas para vacaciones y proyectos de mejora para el hogar, temas que, obligatoriamente, requerían que pensáramos como una sociedad conjunta. La trampa era muy obvia. Si yo participaba con entusiasmo, ella podría afirmar que yo había sido secretamente miserable durante nuestra competencia, y que estaba desesperado por volver a la normalidad. Si yo parecía desinteresado, ella podría acusarme de no importarme nuestra vida compartida. De cualquier manera, pensó que finalmente había encontrado una forma de ponerme a la defensiva, pero yo tenía una tercera opción, que ella ni siquiera había considerado. Le dije la verdad. Le expliqué que los últimos 10 días me habían dado mucha claridad sobre lo que yo quería de una relación. Había aprendido que podía ser feliz y sentirme pleno, ya sea que estuviéramos actuando como pareja o como simples compañeros de cuarto. Descubrí que yo no necesitaba de su aprobación, ni de su atención, para sentirme bien conmigo mismo. Y me había dado cuenta de que era perfectamente capaz de hacer planes y de tomar mis decisiones de forma independiente. Luego, le dije algo que, pude notar, la golpeó como si fuera un impacto físico. Le dije que de ahora en adelante, yo estaba interesado en estar con alguien que realmente quisiera estar conmigo.
No con alguien que me estuviera poniendo a prueba, manipulándome, o tratando de demostrar cosas sobre el poder y el control. Alguien que eligiera estar en mi vida, porque lo disfrutaba, y no porque estuviera estancada en ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella había pasado 10 días tratando de hacerme sentir inseguro sobre su interés en mí, y yo acababa de decirle que su interés ya no era suficiente. Yo necesitaba de su entusiasmo, de su participación genuina, y de un compañerismo real, no de su presencia a regañadientes, ni de su afecto condicional. Cuando por fin habló, su voz sonaba más frágil de lo que la había escuchado en muchos años. Me preguntó qué significaba eso para nosotros. ¿Le estaba diciendo que yo ya no quería seguir casado? ¿La estaba amenazando con irme? ¿Le estaba dando un ultimátum? Mi respuesta fue, probablemente, la cosa más aterradora que ella podría haber escuchado. Le dije que yo no la estaba amenazando con nada. Simplemente le estaba explicando cuáles eran mis nuevos estándares. Ella era libre de cumplirlos o no, pero yo no iba a bajarlos, para acomodarme a alguien que no quería estar ahí. La dinámica de poder se había invertido por completo. Durante 10 días, ella había tenido todas las cartas a su favor, decidiendo cuándo interactuar, cuándo retirarse, cuándo ponerme a prueba, y cuándo castigarme. Ahora, era yo quien establecía los términos, y ella era la que tenía que decidir si estaba dispuesta a aceptarlos. Esa misma noche, ella intentó un enfoque diferente. Empezó a hablar de la competencia, como si hubiera sido un experimento mutuo, en el que ambos habíamos participado por igual. Sugirió que, tal vez, ambos habíamos aprendido algo muy valioso, sobre la independencia y la vida en pareja. Intentó enmarcar todo el asunto, como si fuera un ejercicio de construcción de relaciones, que nos había fortalecido a ambos. La escuché cortésmente, pero no estuve de acuerdo con su historia revisada. Le recordé que ella había iniciado esta competencia, sin pedirme mi opinión, ni mi consentimiento. Yo simplemente me había adaptado a las reglas que ella misma me impuso. Si ella había aprendido algo valioso, eso era genial. Pero no debía esperar que yo fingiera que su comportamiento había sido razonable, o siquiera justo. La conversación terminó, dejándola con un aspecto más vulnerable del que había tenido desde que todo esto comenzó. Por fin estaba empezando a entender que sus acciones tenían consecuencias que no había anticipado. Ella quería hacerme sentir impotente, y en su lugar, se había vuelto irrelevante para mí. Mientras nos íbamos a la cama esa noche, podía sentir cómo me observaba, tratando de evaluar mi estado de ánimo, mis intenciones, y mi nivel de compromiso con nuestra relación. Pero yo no le estaba dando nada que ella pudiera analizar. Simplemente estaba viviendo mi vida día a día, tomando decisiones basadas en lo que yo sentía que era correcto para mí. El día 12 estaba a punto de comenzar, y por primera vez desde que inició esta competencia, ella no tenía ni la menor idea de qué esperar. El día 12 comenzó con ella preparando el desayuno, no solo para ella, sino para los dos. Puso la mesa usando platos de verdad, en lugar de comer de pie sobre el fregadero. Incluso sacó las servilletas bonitas, las que normalmente guardamos para las visitas. El mensaje era muy claro, y sin que ella tuviera que decir nada. Se estaba rindiendo, pero rendirse ya no era suficiente. Yo había superado la necesidad de que ella detuviera la competencia. Ahora, necesitaba que entendiera por qué, para empezar, nunca debió haberla comenzado. Cuando me ofreció el desayuno con una sonrisa esperanzada, se lo agradecí cortésmente, pero le expliqué que ya había comido. Esto no era un rechazo a su ofrenda de paz, sino una simple declaración de los hechos. Me había acostumbrado a gestionar mi propio horario, y ya no necesitaba que ella se encargara de mis comidas. La decepción en su rostro fue inmediata, pero también había algo más ahí, reconocimiento. Estaba empezando a comprender que la independencia que yo había desarrollado no era tan solo una respuesta temporal a su juego. Era una mejora permanente a mi forma de operar en la vida. Durante los días siguientes, ella intentó varios enfoques para restablecer nuestra antigua dinámica. Me pidió ayuda con decisiones que, de lo contrario, habría estado tomando sola durante semanas. Sugirió actividades que podíamos hacer juntos. E inició conversaciones sobre responsabilidades compartidas, y sobre nuestros planes a futuro.
Cada intento fue recibido exactamente con la misma respuesta, un interés ligero, una cooperación razonable, pero sin ninguna desesperación por regresar a nuestros patrones anteriores. Yo estaba dispuesto a ser su compañero, pero ya no estaba dispuesto a ser su dependiente. El punto de quiebre llegó en el día 15, cuando finalmente hizo la pregunta, que se había estado gestando durante días. Quería saber si aún la amaba, no si me sentía atraído por ella, no si quería seguir casado, ni siquiera si yo era feliz a su lado. Quería saber, específicamente, sobre el amor. Mi respuesta fue cuidadosamente meditada, y devastadoramente honesta. Le dije que el amor no era el problema. Yo la amaba antes de la competencia, la había amado durante ella, y también la amaba ahora. Pero, el amor sin respeto, era solo apego emocional. El amor sin compañerismo, era solo una familiaridad cómoda. Y el amor sin consideración mutua, era simplemente una costumbre. Le expliqué que su competencia me había enseñado la diferencia entre amar a alguien y necesitar a alguien. Yo la amaba, pero ya no la necesitaba. Y eso significaba que ella tenía que ganarse su lugar en mi vida a través de sus acciones, y no solo esperarlo como un derecho debido a mis sentimientos. La conversación que siguió a continuación fue la más honesta que habíamos tenido en años. Admitió que había iniciado la competencia porque se sentía poco valorada. Quería sentirse importante, valiosa y necesaria. Quería una prueba contundente de que yo no podía vivir sin ella. Yo le respondí que, en efecto, había conseguido su prueba, solo que no del tipo que ella quería. Había demostrado que yo podía vivir perfectamente sin su manipulación, sin sus pruebas, y sin sus juegos emocionales. Me había enseñado que yo era lo suficientemente fuerte para estar solo, y lo suficientemente seguro como para mantener mis estándares, incluso cuando ella los estaba poniendo a prueba. Pero aquí estaba lo que ella no había probado, no me había demostrado que la vida fuera mucho mejor con ella en mi vida. No había demostrado que le aportara algún valor a nuestra sociedad, más allá del simple hecho de estar presente. No me había dado ninguna razón real para elegirla por encima de la paz y de la independencia que yo había descubierto. Fue entonces cuando le propuse el desafío que determinaría nuestro futuro. Le dije que, si quería ser mi esposa, y no solo alguien que casualmente estaba casada conmigo, tenía que demostrarme por qué yo debería desear eso. No a través de la culpa, la manipulación, o la presión emocional, sino a través de un compañerismo genuino, respeto mutuo, y consideración. No le estaba pidiendo que me persiguiera, ni que probara su amor con grandes gestos. Le estaba pidiendo que fuera el tipo de persona con la que alguien elegiría construir toda una vida. Alguien que aportara valor, en lugar de crear un drama constante. Alguien que resolviera los problemas, en lugar de crearlos. El cambio en su comportamiento fue inmediato y muy dramático. Dejó de ponerme a prueba, y comenzó a apoyarme. Dejó de crear problemas, y comenzó a resolverlos. Dejó de exigir mi atención, y empezó a ganársela a través de sus propias acciones. Pero el cambio más importante de todos fue en la forma en que se comunicaba. Dejó de usar la culpa, el sarcasmo y la actitud pasivo-agresiva como herramientas. Empezó a decir lo que realmente quería decir, de manera directa y honesta. Dejó de intentar manipular mis emociones, y comenzó a respetar mi autonomía. En el lapso de un mes, logramos tener una relación completamente diferente. No porque yo la hubiera perdonado por su competencia, sino porque ella se había convertido en alguien con quien valía la pena estar casado. Ella había aprendido que el respeto no era algo que pudiera darse por sentado, y yo había aprendido que no valía la pena tener un amor sin respeto mutuo. La competencia que ella había iniciado para demostrar su importancia, había terminado demostrando la mía en su lugar. Había querido hacerme desesperar por su atención, y terminó volviéndose ella la desesperada, por obtener mi aprobación. La dinámica de poder había cambiado permanentemente, y ambos lo sabíamos a la perfección. Pero esto es lo que pasa con el poder real: cuando lo tienes, no tienes la necesidad de abusar de él. Yo no utilicé mi nueva posición para castigarla, ni para hacerla sentir insegura. Lo utilicé para crear el tipo de relación que yo realmente quería. Una basada en el respeto mutuo, el compañerismo genuino, y una comunicación 100% honesta. Ella aprendió que poner a prueba la lealtad de tu pareja es un juego muy peligroso, porque es posible que los resultados no te gusten.
Y yo aprendí que mi propia felicidad no dependía de la aprobación, ni de la participación de nadie más. Juntos aprendimos que una relación es tan fuerte como el respeto que existe entre las personas que la conforman. La competencia había terminado, pero la verdadera relación apenas estaba comenzando. Y esta vez, ambos estábamos jugando para ganar juntos, en lugar de intentar derrotarnos el uno al otro. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.